Cuando el primer imperio humano cayó bajo su propio peso, gracias a las llamadas revueltas cibernéticas, guerras genéticas, la llegada de los primeros psíquicos, los primeros avistamientos registrados de las oleadas de demonios y, más importante, la arrogancia humana, desencadenó el fin de la confederación humana de ese entonces. Las cosas no podrían ser peores hasta que sucedió gracias a ciertas orejas puntiagudas en otra parte de la galaxia. Eso hizo que viajara... Kitsune_Nomura Cheer. X50. Deja de pausar los videos cada 10 segundos. Tonota enojado. El tío ese no me llamó Tonota. ¿Cómo me llamó? Tarada o algo así, ¿no me llamó? No, deja de pausar el video cada 10 segundos, tarada. Ay, de verdad. Hay gente que no debería tener acceso a internet, tío. Por la disformidad fuese imposible debido a tormentas disformes impenetrables que causó que los sistemas y hasta mundos enteros estuvieran completamente aisladas de los viajes disformes. Sí habían viajes como la subluz o de la luz, pero eran muy lentos en comparación y muchos de estos mundos estaban demasiado alejados los unos de los otros. Y es ahí que, si bien ganaron la guerra de hierro, las consecuencias de ello se respiraron por más de 5 milenios. Es gracias a eso que este periodo también se le llama como la Gran Noche o la Larga Noche, pues se perdieron mundos enteros y, más importante, conocimientos invaluables de las eras anteriores de la Edad Dorada, debido a los senos, psíquicos, mutantes y, como no, la propia mano humana. En este video hablaremos más tendido de esta época y aprovecharé para hablar de las civilizaciones humanas que lograron sobrevivir a duras penas. Los territorios de la antigua humanidad estaban solos e indefensos. Muchos de esos mundos cayeron en la locura máxima al ser invadidos por demonios, aliens y mutantes. Los más progresistas fueron los primeros afectados en caer casi por completo, mientras que los más conservadores y hasta extremistas lograron sobrevivir a duras penas. Los que lograron sobrevivir con casi todo lo que pudieron fueron los famosos mundos caballeros, esos mundos fronterizos que apenas tenían poblaciones importantes, debido a que se pasaron luchando por varias generaciones. Hizo que el trono Mechanicus cambiara una personalidad más protectora y caballeresca, como en la antigua Terra, creando las primeras casas nobles imperiales posteriormente. En estas épocas de invasores senos y catástrofes disformes, pocas fueron las civilizaciones preimperiales que lograron sobrevivir, y esas mismas son muy contadas lograron mantenerse vigentes, pues el propio... Kitsune_Nomura Cheered. X50. Basados los conservadores Y. A ver, realmente si lo piensas tiene sentido, ¿sabes? Piensa en la vida real. O sea, en la vida real, ¿quiénes son los primeros que están constantemente con las paranoias del fin del mundo? Que son los que se gastan miles de dólares en Estados Unidos en construirse búnkeres y todo eso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? O sea, si el día de mañana pasa esto, mañana mismo pasa esto, a ver, es chungo, pero es real. O sea, los conservadores serían seguramente los que sobrevivirían. Porque son los primeros que tienen las casas, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? Hablo de Estados Unidos, que es donde más se nota esto. Tienen las casas llenas de armas y se montan búnkeres por las paranoias que tienen y todo eso. O sea, realmente tiene sentido, ¿eh? El imperio hizo lo que pudo para destruirlas si estas no se unían y asimilaran por las buenas. Muchas de estas fueron la quietud olámica. Era la civilización preimperial más antigua, pues los pocos datos que sabemos datan de las flotas antiguas del gran éxodo humano antes de la Edad Oscura. Estos se habían instalado en un mundo árido del que construyeron vastas ciudades tecnocolmenas. Debido a su trauma de la vieja noche, se volvieron una sociedad imperialista y xenófoba de cuidado, eliminando no solo otros imperios senos, sino varias civilizaciones humanas supervivientes también. Cuando hablamos de que eran avanzadas, no es chiste. Ellos, cuando nacían, los integraban a una mente colmena colectiva parecida a la nuósfera, pero más invasiva, en la que poco a poco removían parte de su cuerpo biológico. Cuando ya eran adultos funcionales, solo les quedaba el cerebro, cráneo, ojos y la columna. Ninguno de estos humanos tenía un rostro per se, sino un holograma de su rostro, y cada uno estaba conectados a todos, por lo que todos sabían lo que pasaba de una parte del otro del mundo. Su armada tenía 3 tipos de infantería: la ligera, llamada como los gráciles, siendo las tropas regulares; los robustos, del tamaño de un Astarte, pero mucho más adaptables; y los super robustos, que eran 2 robustos unidos básicamente. Para sorprender aún más, estos tenían un satélite artificial del tamaño de una luna, que tenía una biblioteca de PCs intactas. Continuidad Araneus.
una nación establecida en la Edad Oscura que controlaba 6 sistemas estelares que lograron sobrevivir gracias a unas extrañas puertas disformes que les permitieron seguir unidos ¿Y lo a malo? pesar de perder contacto con el resto de la humanidad. Gracias a eso, y a pesar de la era, se volvió una potencia industrial sin rival que gozaba de un gran estándar de vida. Su capital era Araneus Prime, que milenios posteriormente se llamaría como Necromunda. Civilización de Dulan, una de las naciones interestelares que lograron sobrevivir a la larga noche. Eran una civilización realmente ilustrada que logró sobrevivir los horrores aborreciendo al alienígena, al mutante y al hereje, todo gracias al llamado tirano de Dulan, Durath. Para ellos, Dulan era la Tierra, en su idioma, o sea que ellos eran la verdadera Terra. Tenían varios mundos y sistemas bajo su cuidado, y estaban en una lenta pero constante invasión anexando varios mundos humanos y eliminando cualquier cosa que amenazase su hegemonía. Su tecnología los hacía ver muy pesados y muy voluminosos, pero altamente tecnológicos, que eran superior al futuro imperio, el imperio de las máquinas Astrani. La civilización humana fundada durante esta edad eran humanos aislacionistas que gobernaban... Es que lo que pasó en Necromunda, le cayeron putazos por todos lados. ¿Me suena a lo mejor que ya lo he visto o no? ¿Me suena a lo mejor? ¿O ese no era el mundo este que eran todos soldados? Que estaban basados en la Segunda Guerra Mundial, que tenían la máscara. ¿No era ese mundo? ¿O me estoy equivocando? Claro, es que hay tantas cosas en Warhammer que ya me confundo. Los estelares por una casta de líderes llamadas como el Mecanismo, los emisarios siendo una casta de ejecutores. Este imperio post-humano de la Edad Oscura logró ser una civilización bastante grande, próspera me y equivoqué. superiores al futuro imperio, por lo que se presumía tenían varias PCE intactas. Tecnocracia auresiana, civilización poshumana gobernada por un cónsul fabricante. Al igual que los Astrani, eran superiores al imperio gracias a los planos de PCE intactos que poseían. Tanto así que sus soldados llamados como la Hermandad superaban a los Astartes de ese entonces. Su gobierno era desde la Ciudadela de Hierro en el planeta de Aureas, siendo una república democrática y meritocrática. El Carrefeudo. En la región conocida como la Ocluda Noctis, de cientos de sistemas, hubieron otros mundos humanos que sobrevivieron, y uno de estos era el Carrefeudo, una civilización de 3 sistemas que estaban en conflicto frío con otra civilización humana, el Consenso de Dameran, que al igual que el Carrefeudo, era una civilización del mismo lugar, teniendo bajo control 6 mundos en 2 sistemas. Estas civilizaciones estuvieron los 5 milenios enfrentados entre sí, aliándose o peleando contra Xenos y viceversa. Los Nacidos de la Deriva, una civilización post-humana que se fundó de las supervivientes de las naves humanas que se perdieron a la disformidad. Cuando la Gran Noche inició, obviamente la gran mayoría de esas naves serían destruidas, pero los pocos afortunados fueron estos. Estos se instalaron en la poca conocida como Deriva Consus, y desde ahí ya no podían escapar. Estos se instalaron en varios asteroides y usaron los restos de las naves para hacerlas de puentes. Su gobierno era una confederación de clanes aislacionistas en el que cualquier nave xeno la destruían, y las humanas también, pero esas la asimilaban. La Gran República, una civilización humana que se fundó en la Ocluda Noctis, siendo la principal potencia de la región. Tenía varios sistemas a su disposición, ya que mantenían las viejas balizas disformes que los mantenían en contacto los unos con los otros. Sin embargo, el tiempo no fue bueno para ellos y la república colapsó. Después de décadas le sucedió la Segunda República. Me gusta la estética de bueno, no sé si llamarlo facción, de ese gobierno. Me gusta esta estética. Que posteriormente vuelve a colapsar en varios mundos, que con el tiempo iban perdiendo contacto los unos con los otros, hasta que el triunvirato de Gard posteriormente hace contacto con el imperio. 47-16, una civilización aislada que sobrevivió a la edad de los conflictos. No sabemos siquiera su nombre, pero según los registros, era una civilización con industrias limpias y eran ecológicos. Eran un mundo unido Hippies. Eran los hippies. Una capital fuertemente protegida. Lo más destacable es que mantuvieron el conocimiento de la antigua Terra, pero en formato de mito. Diasporex, civilización espacial y nómada. Era una confederación de naves nómadas democrática con una tecnología muy avanzada de la que no solo humanos vivían ahí, sino varias otras especies xenos de las antiguas alianzas de la Guerra del Hierro, y vivían en completa armonía.
A pesar de ser nómadas, no eran exploradores, por lo que nunca se metían con nadie. 63-19. Una civilización espacial cuyo mundo era una réplica casi perfecta de Terra. Estos tenían al menos 3 PCE intactas, por lo que los hacían más avanzadas al futuro imperio en casi todos los sentidos. Lo más gracioso de este imperio es que era exacto lo que sería el imperio en un futuro, con un emperador de la humanidad, un trono dorado, y lo más aterrador es que se hacían llamar Imperio de la Humanidad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Nostradamus, eran Nostradamus. Interex, una de las civilizaciones mejor registradas que logró sobrevivir a la vieja noche. Es más, existía incluso antes de la Edad Oscura. Estos eran una civilización bastante pacifista que mantuvo restos de varias PCE que los ayudó a sobrevivir, de la que incluía una IA inmune al caos. Estos, al ser pacifistas, también eran xenófilos, es decir, se llevaban relativamente bien con los xenos, en especial con los Kinebrak, una especie parecida a gorilas terranos. Antes del éxodo humano, los Kinebraks tenían su propio imperio y próspero, teniendo varias fortalezas en lo que se conocería como los mundos Sabbat, pero con el tiempo su imperio cayó y se unieron a los Interex. El Interex tuvo contacto cordial con los Eldars, quizás exoditas o los Asuryani, y les contaron todo lo que ellos llamaban como caos, con K, y lograron sobrevivir a su influencia a duras penas. Liga Gordiana era una civilización humana xenófila que logró sobrevivir a la vieja noche. Su sistema era una confederación liderada por lo que ellos llamaban como mundos escudos. Más allá de eso no sabemos mucho. Gardinal, una civilización humana que solo controlaba un único sistema de 11 mundos y cientos de lunas que vivían más de 100.000 millones. Eran pequeños pero muy densamente poblados. Estos vivían en un sistema de castas donde los lideraban los altos señores de Gardinal. Estos no permitían que existieran demasiado, por lo que los ancianos más seniles y los enfermos eran asesinados y reciclados. Estos tenían varias PCE intactas que los hacían superiores tecnológicamente al futuro imperio, y en estas tecnologías se incluían titanes cuadrúpedos. Galaspar, una civilización humana realmente cruel, pues a pesar de sobrevivir a la vieja noche, estos estaban controlados por una tiranía llamada como la Orden. Esta orden redujo la población a simple mano de obra del que se le despojaba el nombre y solo eran vistos como unidades desechables, y para evitarse insurrecciones periódicamente les daban a todos sustancias ilícitas para hacerlos mansos. En un inicio solo tenían un mundo. Black Mirror, un capítulo de Black Mirror. El mundo colmena de Galaspar, pero después empezaron a conquistar varios mundos circundantes. Cúmulo de Ark-Rish, una civilización tan diversa en su genética que el genoma humano típico era distinto. Estos vivían en un grupo estelar. Eso era Woke, eso es Woke. Binario de 6 sistemas. Dominio moebiano, una civilización nacida de la Edad Oscura que logró sobrevivir gracias a que era una extensión tecnológicamente avanzada y bien abastecida. Ultramar, contrariamente al pensamiento común, Gilliman no hizo ultramar, sino que le heredó. Esta era una civilización de la Edad Oscura que tenía de capital el mundo de Macrash, aunque en un inicio aún no era el sector de los 500 mundos y era aún muy pequeño. Estos vivían en un sistema feudal democrático donde existían países como Laponis o Iliria, por nombrar, y estaba gobernado por un sistema de 2 cónsules. Estos fueron las civilizaciones humanas que más suerte tuvieron, por así decir. Obviamente los mundos de los primarcas exceptuando Macrash no serán mencionadas porque esos tendrían su momento. También sin embargo, Kitsune_Nomura Cheered. X50, estas mi civilizaciones casa. fueron la excepción que lograron estar lo suficientemente a salvo de estas épocas. Otros no tuvieron tanta suerte. ¿De qué es esto? Hermandad de la... ¿Alguien me puede identificar de qué es esto? A salvo de estas épocas. Otros no tuvieron tanta suerte. Hermandad de la Ruina. Antes era una próspera colonia humana de la Edad Oscura, pero cuando llegó la vieja noche la población mutó cuando inició las guerras genéticas. Desde entonces se volvieron una colección de humanos y mutantes en la vorágine que se aliaron con mercenarios orcos y poseían legiones enteras de cyborg que causaban terror a los mundos vecinos. Enclave Kivor, civilización humana mutada después de las guerras genéticas. Sarosh, un mundo avanzado humano que es considerado uno de los casos donde los poderes ruinosos tocó a la población humana. Estos poseen una tecnología en la que cada ciudadano tenía 3 globos luminosos flotantes. ¡Hostia! Espérate. ¿Qué ha pasado aquí? Que me han pillado. Me han pillado racionando. ¿Alguien qué pasa? ¿Que alguien le ha ido a avisar o qué? El reboot. ¡Ah! No he visto el reboot de Hellboy. Decía yo, si yo he visto Hellboy y esto no aparece. El reboot de Hellboy. No la he visto esa. Claro, ahora entiendo. Yo estaba pensando, ¿de dónde es eso?
Vale, esa no la he visto. en vez de lámparas eléctricas. ¿Por qué digo que era un mundo caótico a pesar de verse tan común? Bueno, es que estos tenían una vida llena de lujos y hedonismo, además de que todos llevaban máscaras doradas ¿Sabes a lo que me recuerda esta lista de mundos? Me recuerda a la lista de refugios de Fallout. Me recuerda a eso. Porque es en plan, algunos están súper con mucho lore, o sea, muy extensos, muy explicados, pero otros son como más breves. Me recuerda a eso, esta como lista de mundos. excepto en sus casas. El mundo era uno que le rendía culto a Slaanesh y por eso lograron ¡Me gusta! Es broma, es broma, es broma. Es broma. sobrevivir. El Arconato. Más allá de lo que se conocería como el Astronomicon, está la región llamada como las estrellas Halo, y en esta región existe un lugar llamado Vimos un como vídeo de los eso. mundos sanguinarios. En ellos, los humanos se entregaron a los poderes ruinosos, en especial a Khorne, formando una civilización caótica que conquistó gran parte de las estrellas sanguinarias y otros mundos de lo que se conocería como los mundos Sabbath. Se cree que se unieron debido al terror de tener que vivir en esa tan inhóspita región. Fortaleza Arcaísta. Estos eran mundos fortalezas de humanos que eran gobernadas por una inteligencia artificial. Jueces negros. Más que un imperio o civilización, era un grupo de señores de la guerra que se decían a sí mismos como los garantes de la pureza, de la vida y la muerte de la humanidad. Tenían una flota modesta que podían viajar en la diformidad de manera limitada. Tenían vastos conocimientos genéticos que les ayudaban a prolongar su vida y armaduras que igualaban a marines espaciales. En sí, estos señores de la guerra por sus descripciones suenan a los viejos humanos que causaron la caída en primer lugar. Estos operaban en una base lunar llamada como la Roca del Juicio, donde saqueaban a los mundos cercanos, dominando y aterrorizando a los humanos del cúmulo de Meratara. El anterior me lo tengo pendiente también, de la Edad Oscura. Tengo que verlo también. Creo que lo tengo puesto en la lista para verlo. El de la Edad Oscura. No, mentira, me pasaron todos. Me pasaron todos, papelera. Me pasaron de la Edad Oscura y este. Lo que pasa es que metí primero este. Pero también lo tengo pendiente el otro. Estos secuestraban a los de su propia especie para alimentarse y prolongar su vida útil. Decían que eso era un precio justo por su protección contra los Xenos. Otros humanos fueron también esclavizados por varias especies Xenos. Por ejemplo, en el sector Calixis en su tiempo, la saliente Calix, existió un imperio Xeno que tenía a la merced a la población, llamadas como los Yuvat, Xenos adoradores del caos. Otros como los Mitu, que tenían sistemáticamente se esclavizaron en lo que sería el sector gótico. Los Rangdan, cuyo imperio crecía gracias a la caída de la humanidad, y cuando los Eldar cayeron ya no tenían rival. Varios imperios orcos conquistaron y esclavizaron a mundos humanos. Los humanos que lograron sobrevivir lo suficiente se volverían Diganoms, como un método de defensa en la que imitaban a la especie dominante. Los Eldars en camino a su... Humanos que imitaban a los orcos. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Sino que se pintan de morado. ¿No? Si te esclavizan los orcos, pues te puedes pintar de morado, ya que los orcos creen que el morado era, ¿verdad? El morado te hace invisible, ¿sabes? Hay que jugar bajo su lógica. Realmente si un humano sabe lo del tema de la imaginación, bueno, la imaginación, lo de... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba. Lo de creer de los orcos, realmente podría jugar mucho en su contra, ¿eh? Su caída ayudaban o volvían peor dichos mundos. Hubieron algunos como los exoditas que les permitían vivir con ellos como refugiados. Otros como los futuros Asuryani que les advertían de las cosas que vendrían en un futuro y de los peligros de la diformidad. O los proto-Drukaris del imperio Eldari que incursionaban para secuestrar indefensos mundos humanos para su deleite personal. Todo esto... ¿Hay algún mundo de fantasía, alguna obra literaria o algo donde los humanos no seamos las putitas de nadie? Como pregunta, ¿eh? O sea, como concepto. Lo de la fe. Se me había olvidado. Lo de las creencias, lo de la fe. ¿Hay algún universo, ya sea cinematográfico, literario, lo que sea, donde los humanos no seamos las putitas de nadie? Esto pasaba en toda la galaxia, pero ¿y el sistema solar? Sin duda la más afectada en todo esto
fue sin lugar a dudas el propio sistema solar, pues estaban completamente aislados del resto de colonias que, si bien no la pasaban mejor, pues acá no era para nada el mejor. En primera, Sedna, el 10º o 9º planeta. Infinity, ¿qué es Infinity? ¿Es otro vídeo? Ese no me suena, ese creo que no me lo han pasado. Avatar. Bueno, es verdad, Avatar. La oferta. Bueno. A ver, si haces lo de los bits, pongo el vídeo en la lista. No sé cuándo lo voy a reaccionar porque aún tengo pendiente otros vídeos, pero lo pongo en la lista. O sea, en la lista de reproducción, o sea, para verlo, ¿eh? En los bullies de la galaxia. ¡Oh! Son nuestras propias putas. ¡Ah! ¡Me interesa eso! El sistema solar mostró su verdadero rostro, abriéndose camino para invadir los mundos gaseosos del sistema solar, haciendo que las civilizaciones humanas sucumbieran en el vasallaje o la esclavitud. Los azuritas de Urano, los clanes dalváceos jovianos de las lunas jovianas en Júpiter, o las flotas saturninas de las lunas de Saturno. Mientras tanto, en los mundos rocosos, Mercurio se independizó en cónclaves mineros. Se desconoce más allá de su historia. Venus también se independiza en una tecnomagocracia de brujas de guerra en la que controlaban el mundo gracias a sus creaciones llamadas ¿de brujas de guerra? ¿Cómo? se independizó en cónclaves mineros. Se desconoce más allá de su historia. Venus también se independiza en una tecnomagocracia de brujas de guerra en la que controlaban Tecnomagocracia de Kitsune brujas, barra pero baja son brujas Nomura lesbianas Cheer. ¿o no? X50. Los pitufos de Avatar solo ganaron porque tenían Es a un verdad. humano de su lado. Humanity first. Es verdad. Tienes razón. Si no, no hubieran ganado. Pero ¿las brujas son lesbianas o no son lesbianas? Porque entonces si no... es broma. Es broma. El acolito ha hecho mucho daño. en el mundo gracias a sus creaciones llamadas como litogolems. Sin embargo, las historias que más conocemos son las que sucedió en Terra, Marte y Luna. Según los registros, Marte y Terra se la pasaban más luchando entre sí por saber quién controlaría el sistema solar mientras eran invadidos sin que ellos se percataran por los senos. Muy bien. Marte cayó en primer lugar después de las luchas de la revuelta cibernética, perdiendo sus generadores de campo magnético artificial, haciendo que milenios de trabajo haciendo de Marte un mundo verde cayeran en saco roto. Muchos humanos mutaron horriblemente en tecnoaberraciones y muchos de los viejos robots presentes empezaron a atacar a todos y a ser mutados como no. Los que lograron sobrevivir a este infierno se resguardaron bajo tierra desarrollando una fobia a todo lo mutado, en la que cortaban sus partes mutadas con prótesis mecánicas. Poco a poco, ese pensamiento fue cambiando de uno práctico a uno más religioso. Algunos dicen que debido a cierto libro, otros la influencia de cierto dragón que desconocían, o quizás de una manera independiente. Y es ahí que el culto mecánico estaría formado. Después de siglos de aislamiento y reconocimiento de PCE que ya tenían, y aliados como la casa Taranis, empezaron su guerra de reconquista contra las máquinas y la civilización llamada como los Sea Carnívora, unos tecnomutantes caníbales que tenían gran parte del mundo rojo en sus manos. La guerra fue cruenta, costosa y larga, pero al final se logró eliminar a los carnívoras, y las máquinas que no fueron aniquiladas fueron llevados a lo más profundo de Marte, de la vieja ciudad capital. El Mechanicum había ganado, pero a un alto costo, pues ahora no podían recuperar las PCE que se encontraban debajo de ellos. Es ahí que con sus conocimientos científicos lograron ver pequeñas calmas en la disformidad que aprovecharon para enviar las primeras flotas exploradoras para encontrar y colonizar varios mundos alrededor de la Vía Láctea. Es ahí que durante la larga noche el Mechanicum de Marte se volvió la primera civilización humana en escala galáctica a muy duras penas para recuperar cualquier PCE que les sirviera y resguardarlas. Cada mundo forja, como serían llamados, de jure serían parte integral del Mechanicum, pero de facto eran independientes debido a su lejanía a la sagrada Marte, como ahora sería llamado. Periódicamente iban a Terra para tratar de recuperar o saquear algo de valor, pero no veían nada que valiera la pena. Terra y Luna, por otro lado, en la primera mitad de la edad de los conflictos trataron de mantenerse lo más estables posibles, pero con las consecuencias de la revuelta, los mutantes, psíquicos y la falta de recursos, causó que las naciones terranas pelearan entre sí lanzándose todas las ojivas nucleares que tenían, evaporando el mundo entero. La otrora cuna de la humanidad ahora era un páramo casi sin vida, lleno de nacientes naciones tecnobárbaras que luchaban entre sí con armas atroces por los pocos recursos que aún quedaban en Terra.
Muchos de estos tecnobárbaros eran desalmados, psicópatas, desquiciados o sociópatas, o una combinación de todas. Otros eran organizaciones realmente interesantes y curiosas, pero hasta entonces será para otro video. Sé que me faltan más civilizaciones preimperiales que sobrevivieron a la larga noche, pero esas ¿Hay más? sobrevivieron ¡Ay, Dios! toda la era imperial y serán tratadas en su video ¡Ay, Dios! La Cruzada ¿Qué hay más? Materiana en algún futuro. Por lo que, con todo lo dicho, mi trabajo ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. ¿Papelera sigue por aquí? O a lo mejor no. O sea, ¿cuántas civilizaciones hay? No hace falta que me las digáis todas, solamente el número. O sea, el número, que me digáis el número. Si hay 100, si hay 150... No hay tantas, ¿no? no hay tantas, ¿no? ¿Hay por ahí algún vídeo tipo como el de Fallout de los refugios de Fallout, pero con las civilizaciones? Ah, míralo, por ahí está. Ahí está. Va con delay el directo, ¿eh? O sea, me estoy dando cuenta que va con delay. ¿Hay por ahí algún vídeo que sea como un repasito? ¿Sabéis que hay vídeos por ahí por internet que son un repaso así como muy rápido de los refugios de Fallout? Que dice, Pues ahora pienso montar mi propio parque de ¿En serio? atracciones, con ¿Ahora? casinos y furcias. Cuborix acaba de canjear Vale. filtro de voz durante 1 minuto. Pero no se me va a entender, ¿eh?